Enseñanzas bíblicas, Jesús y la fe. San Mateo 9, 18, 22. Un domingo, un ministro estaba hablando acerca del bautismo y dijo que era suficiente la aspersión de agua por encima de la cabeza del creyente para bautizarlo. Explicó que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el Jordán, en realidad ellos no estaban dentro del agua, sino cerca, a un lado. Y lo mismo cuando Felipe bautizó al eunuco en el río. Pero luego del servicio religioso, un creyente se le acercó y le dijo: ahora entiendo la historia de Jonás, que fue tragado por la ballena. Siempre me había preocupado. Ahora sé que Jonás realmente no estaba dentro de la ballena, sino cerca, a un lado. Ni los 3 jóvenes hebreos fueron echados en el horno del fuego, sino que los pusieron cerca del horno. Ni Daniel tampoco fue echado en un foso con leones, sino que estuvo cerca, a un lado, como en el zoológico. En el estudio anterior hablamos acerca de la muerte y de la resurrección. En este estudio veremos cómo se simboliza la muerte y la resurrección espiritual. Estudiemos lo que dice la Biblia acerca del bautismo, que es la puerta de entrada a una vida nueva, y la santificación, en otras palabras, a la práctica de la religión. ¿Por qué llegó la muerte a este mundo? Romanos 5:12. Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, perfecto y con la posibilidad de vivir eternamente. Pero la eternidad estaba condicionada a la obediencia. Cuando Adán pecó, la muerte entró en este mundo. ¿Qué hizo Dios con la humanidad después de la caída? Génesis 3:15. A pesar de la desobediencia de Adán, Dios prometió darle una solución a este problema: enviar a un Salvador que sería de la simiente de la mujer, nacido entre los hombres, pero a su vez eterno como la ley ofendida. Jesús fue tan humano como Adán el ofensor, porque a un hombre, Adán, había sido la causa de la caída de este mundo. Solo otro hombre, Jesús, podía recuperarlo. ¿Qué hizo Jesús para recuperar este mundo perdido? Romanos 5, 6, 11. La muerte de Jesús fue efectiva para salvarnos, porque en una vida obedeció completamente la voluntad de su Padre, expresada en su ley. En su obediencia alcanzó la eternidad. Para otorgarnos la eternidad, Dios demanda hoy lo mismo que demandó en el Edén: la obediencia a su ley. Como nosotros no podemos obedecer en perfección, Jesús lo hizo por nosotros, para que nosotros, por su obediencia, seamos constituidos justos y así alcancemos la eternidad. Cuando puedo yo aceptar a Jesús, recibir su justicia y ser limpiado de mis pecados para reconciliarme con Dios. Hechos 22:16. Cuando aceptamos a Jesús, hermanos, aceptamos recibir su justicia, y por la fe en Él somos limpiados de nuestros pecados. Pero esa fe siempre tiene un fruto. El fruto es el arrepentimiento, seguido de la confesión y un cambio de vida. La conversión genuina se expresa en obras genuinas de fe. Santiago 2:26, 1 Tesalonicenses 1:3. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal nos reconcilia con Dios. ¿Qué prácticas religiosas representan la entrega a Jesús y la captación de su vida y su muerte? Romanos 6:3-5. El bautismo por inmersión es el acto religioso que confiesa públicamente a Jesús como Salvador personal. A su vez, representa el inicio de una nueva vida en Él. Es el testimonio de una vida que fue justificada, hecho pasado, y que será santificada, hecho presente y futuro, mediante la práctica de la fe, que no es otra cosa más que la práctica de la religión sana. ¿Qué dijo Jesús acerca del bautismo?
San Juan 3:5. Jesús comparó el bautismo con el nuevo nacimiento. Nacer del Espíritu es aceptarlo en el corazón y nacer del agua es confesarlo públicamente a través del bautismo. Algunos dicen, yo no estoy listo para esto, pero en realidad nadie está listo para nacer. El nacimiento es espiritual, no proviene del hombre sino de Dios. Cuando aceptamos a Jesús sinceramente, nacemos de nuevo. Sin nacimiento no hay vida. No hay vida ulterior. Será indispensable el bautismo para caminar con Dios. San Marcos 16:16. Estas son las palabras directas de Jesús. Si crees en Jesús, no temas. Avanza en el camino de la salvación. Conclusión. La fe verdadera me lleva a vivir la verdadera religión. La palabra religión viene de la expresión latina religare, que significa revolver, ligaré, unir, es decir, volver a unir al hombre con Dios, porque solo con Él estamos completos. Solo si aceptamos a Jesús, obedecemos su palabra y ponemos en práctica sus consejos, tendremos vida plena. Por tal razón, acepta hoy a Cristo y nace en su reino de gracia. Para tener un mañana hoy necesitas nacer. Eric Sauer dijo, ningún hombre puede seguir a Cristo y perderse. Llamamiento. Aceptarás bautizarte como expresión bíblica de que aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Resolución. Acepto la gracia de Dios y su justicia y decido ser bautizado para unirme a Cristo. La esperanza feliz. Esa madrugada, Carlos llegó ebrio a la casa. En la oscuridad de la sala lo estaba esperando su esposa, Constanza, hundida en el sofá. Había estado allí durante horas en vigilia, dormitando a veces, luchando consigo misma para mantenerse despierta. Quería ver llegar a su esposo al hogar que ella misma había construido con esfuerzo y esperanza, pero que se estaba derrumbando. Quería mirar al compañero de su vida a los ojos. En su dolor no sabía siquiera qué le diría. Su corazón ya se había roto. Cuando Carlos abrió la puerta de su casa, vio a su mujer en penumbras y solo atinó a hacerle una pregunta, tan desubicada como desconcertante. ¿Me amas? Carlos no esperó la respuesta. Se fue a la cama. Aquella mañana, Constanza se despertó entre lágrimas, confundida en el sofá. Era sábado y ella era una creyente adventista. Así que fue a la iglesia a ver a su pastor, a quien le dio un consejo sabio. Ve y abraza a tu esposo. Constanza volvió a su casa esa mañana e hizo con dolor lo que su mente no quería, pero sí su corazón. Abrazó a Carlos. El abrazo duró tanto tiempo como fue necesario para que su esposo despertara. Cuando Carlos abrió los ojos, sintió el abrazo cálido de quien lo amaba a pesar de todo. Hasta entonces él no había entendido nada acerca del amor. Allí estaba su esposa, amándolo, siguiendo el consejo bíblico dado a las mujeres creyentes, para que si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. 1 Pedro 3:1. Esta mañana Carlos comenzó a comprender que el amor no da lo que uno merece, sino lo que uno necesita. Y en lo profundo de su ser aceptó la superioridad del amor de su mujer. Carlos había experimentado el amor de Constanza muchas veces, pero en aquella mañana finalmente se despertó. De Constanza brotaba un suave efluvio que deshacía las aristas puntiagudas del corazón de su esposo, transformando todas las cosas en una deliciosa promesa. Él había renegado muchas veces de esas delicias, pero últimamente estaba como peregrino en medio de las tormentas de nieve.
buscando que la mirada de su esposa le devolviera el verde a las hojas de los árboles y el rojo al oponiente. Constanza no se negó a donarle su mirada. Este es el poder de una mujer que ama y que el filósofo Federico Nestor intuyó cuando dijo: la mujer es un tipo de humanidad superior al hombre. Como la luz, el amor de Constanza inundó el corazón de Carlos con naturalidad, porque el amor fluye sin esfuerzo una vez que la voluntad con esfuerzo abre las compuertas del corazón. Como la luz, sin esforzarse por el simple hecho de ser luz, ilumina todas las cosas, el amor encendió la fe en el corazón de Carlos. El amor, como la belleza, tiene esta cualidad. Es superior a la inteligencia, porque no necesita explicación. Está más allá de todo entendimiento, porque proviene de Dios. Y Dios es amor. 1 Juan 4:8. Las borracheras y la violencia de Carlos escondían el miedo que él tenía de quedarse a oscuras en la vida. Y de la mano de Constanza, Carlos comenzó a acercarse al Dios de su esposa y a asistir a su iglesia. Un sábado por la mañana, una predicadora dijo algo que cambió el curso de la vida de Carlos. Las personas que fueron abusadas en la infancia son abusadores cuando llegan adultos. Luego de escuchar esas palabras, Carlos registró por primera vez en su vida que él había sido abusado sexualmente cuando tenía 6 años. Aquella predicación le abrió las puertas a un camino sinuoso y espinoso que lo llevaría al encuentro consigo mismo y finalmente a la paz. Desde ese momento Carlos sintió que Dios lo estaba llevando al desierto, como lo hizo con Jesús, pero confió en que no estaría solo, porque Jesús ya había pisado el desierto en soledad para que nunca más nadie se sintiera solo en este mundo. Carlos empezó a estudiar la Biblia con un pastor adventista y aprendió que Dios no conduce a nadie al desierto para abandonarlo allí, sino para darle la tierra prometida, como lo hizo con el pueblo de Israel en la antigüedad. Para Carlos, esa tierra prometida era una nueva vida aquí y ahora, una nueva forma de verse a sí mismo, un poder para vencer sus depresiones, su violencia interior, que en un par de ocasiones lo llevó casi a la muerte. Carlos lleva aún en su cuerpo la marca de una bala que Dios no permitió que acabara con su vida. Él vio el milagro, así Carlos abrazó la esperanza de la segunda venida de Cristo y fue bautizado en la fe adventista el sábado 5 de mayo del 2007 en Cuba. Esta bendita esperanza permitió unir los puntos de su pasado para conformar una red de sentido que iluminó su vida. No fue fácil la vida de Carlos después de convertirse y bautizarse. No es fácil la vida de un niño que es ultrajado en su inocencia. No es fácil la vida de un hombre que carga sobre sí una culpa que no merece. No es fácil la vida de un tizón arrebatado del incendio que lucha para conservar la luz y su calor. La vida no es fácil. La vida está llena de injusticia, llena de cosas que no comprendemos, que no merecemos, que no previmos ni esperamos. Pero Carlos aprendió a no echarle la culpa a Dios. Son las 9 de la noche en la ciudad de Boise, donde escribo estas líneas mientras me comunico con Carlos a través de Skype. ¿Qué significa la promesa de la segunda venida de Cristo en tu vida? Le pregunto. Carlos hace un largo silencio y responde: nunca me habían hecho esa pregunta. Viene a mi mente las palabras de Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Muchas de esas cosas yo ya las he recibido en esta vida. Jesús ha sido todo para mí. Yo no puedo solo, pero la gracia infinita de Dios hace el milagro en mí cada día. Pienso que la segunda venida de Cristo significará el encuentro cara a cara con ese amigo que me acompañó en el sendero de mi vida, aún sin yo saberlo.
Para despedirme le pedí a Carlos que me resumiera su fe en un pensamiento. Yo creo que mi santidad fue un proceso largo, difícil, milagroso. Dios obró en mí antes que yo lo conociera. Lo hizo silenciosa, pero eficazmente. Al principio yo estuve muy enojado con él porque no me protegió en la infancia. Luego comprendí que lo malo no proviene de él, que el mal es la consecuencia del pecado. Y también comprendí que Dios es un Dios de segunda oportunidades. Siempre me dio lo que necesité, jamás lo que merecí. Su gracia es infinita. Cuando mi pasado me martiriza, busco a Jesús y sus palabras. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. San Juan 14:1-3. Hoy Carlos Constanza conforman una pareja pastoral. Su ministerio inspira la vida de miles de personas. Compartir la fe es todo para ellos. En estos días Carlos conversará con la persona que abusó de él para cerrar un capítulo triste de su vida y para compartir con su agresor la esperanza que hay en la venida de Cristo, que le dio sentido a su existencia y que cada día enciende una luz en su corazón. ¿Qué dice la ciencia acerca de la esperanza? Cada año se publican unos 3.000 artículos científicos basados en investigaciones sobre la importancia de la esperanza para la salud mental, pero todos están escritos desde una perspectiva humanística, la llamada esperanza humanente, que nada tiene que ver con la esperanza trascendente de la palabra de Dios. Prácticamente no existe estudios con respecto a la esperanza trascendente de la segunda venida de Cristo. La única prueba que evalúa la esperanza es un mundo feliz más allá. Como canta un himno adventista, es el tether, ver más abajo. Con este instrumento se han realizado algunos estudios científicos y todos han resultado altamente interesantes. En una muestra, 1.176 adultos casados de unos 39 años de edad en promedio, se encontró que los que tenían más alta la esperanza de trascendente presentaban mayor satisfacción conyugal y eran menos propensos a divorciarse. Estos resultados fueron corroborados en otra investigación reciente. En otro estudio de 230 personas se encontró que quienes creían en la segunda venida de Cristo no padecían tanto depresión. En una indagación realizada 175 estudiantes universitarios se halló que quienes tenían altos niveles de esperanza trascendente presentaban significativamente menos síntomas de ansiedad, paranoia y somatizaciones, obsesiones, hostilidad, toxicidad psicológica, y tenían en general mucho mejor salud mental. Resultados semejantes se habían encontrado en otro estudio anterior en una muestra de 350 adolescentes y jóvenes. Quizás el estudio más significativo sea el realizado por Alcantara sobre 208 personas de la tercera edad, que investigó la esperanza trascendente y la calidad de vida según el concepto de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Quizás manifestaron tener una creencia en la segunda venida de Cristo. Revelaron tener los más altos niveles de calidad de vida en el ámbito físico, social, mental y espiritual. Otro dato significativo que representaron todos los estudios comparativos es que los creyentes en el advenimiento informaron mayor niveles de esperanza trascendente en otros grupos de creyentes que no creyentes. En resumen, se puede decir que hay evidencias empíricas para afirmar que quienes abrazan la fe en la segunda venida de Cristo tienen por mejor salud física y mental, se sienten mejor con ellos mismos y con los demás, y especialmente tienen mejores matrimonios y familiares.
la esperanza feliz. Dice el apóstol Pablo, porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que renunciando a la impiedad y a las posesiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, guardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito 2, 11, 13. Al final de su ministerio, el Señor Jesucristo convocó a sus discípulos para un encuentro de despedida. Le informó que regresaba con el Padre y que no lo verían más. Esa noticia, aunque la esperaban, fue como un golpe de látigo en el alma. Un sentimiento desgarrador los invadió, llenándolos de la angustia y desamparo. Hacía más de 3 años que sus discípulos habían abandonado sus familiares, el trabajo y todo lo que había sido hasta entonces su rutina, para seguir al Maestro por toda la vasta geografía de Palestina. Habían escuchado la voz de Jesús, aceptando su llamamiento y recibido sus bendiciones. Estaban felices con el Maestro, abrigando la ilusión de que fundaría un reino de amor en la tierra. Pero ahora les anunciaba que era el fin, que todo terminaba. Se apagó la luz de la esperanza. Pero en medio del luto y la soledad, el Maestro iluminó nuevamente sus corazones con una promesa grandiosa, la esperanza feliz de un futuro trascendente, sin separaciones en la casa del Padre Dios. Así les habló. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Juan 14, 1, 3. La promesa de un regreso personal de Jesús fue el fundamento de la esperanza de los primeros discípulos, de toda la comunidad de creyentes a lo largo de la historia. Y uno de los temas más recurrentes de los escritos bíblicos, por ejemplo, en ocasión de la ascensión de Jesús, el libro de los Hechos narra que estando los discípulos observando el acontecimiento, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, porque estáis mirando el cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 10, 11. La esperanza trascendente es el epicentro de toda la teología. Esclarece la naturaleza y el estado de los muertos, y que aquellos que han muerto con esa esperanza resucitarán en ocasión del regreso del Señor. Obviamente, si el alma fuera inmortal, si el hombre pasara al más allá, sin experimentar la muerte, la venida de Cristo y la resurrección, no tendrían sentido. Bastaría con el juicio de Dios una vez que el cuerpo de la persona muriera al cielo o al infierno. Al cielo o al infierno. Pero la esperanza en la segunda venida de Cristo viene a decirnos que el hombre es mortal. Y por eso es necesario que el Hijo de Dios vuelva a la tierra para completar su obra redentora, para librarnos ya no del poder del pecado, sino de la presencia del mal. La cuestión de la muerte es muy seria. La fe no le quita peso al asunto. La presunción sí. Es fácil pensar que con rezar unos cuantos Padre Nuestro y hacer unas cosas buenas en la tierra, pagamos un terrenito en el cielo. Pero no es así. La muerte clausura todos los sentidos del hombre en el mundo. A menos que veamos cuán seria es, no podemos justipreciar el valor de la fe que ve más allá de este mundo. No podemos valorar la vida en toda su magnitud. Para mantener el sentido de la segunda venida de Cristo, ampliamos lo que vimos en el estudio bíblico de la página 84. La Biblia dice
que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. O sea, venimos de la tierra en un sentido más literario. Podemos decir que somos polvo de estrellas, hechos con la materia del universo. Suena poético, pero no somos más que polvo y tiempo. Nuestra genealogía comienza y termina en la tierra. Poco para enorgullecerse. El término hebreo de Génesis 2:7 se traduce como ser viviente o alma viviente. En hebreo, Neech Shayat, y nos designa solo al hombre, sino también a los animales marinos, los insectos, los reptiles, las bestias y a todo ser viviente. Ver Génesis 1:20, 24, 2:19. La Sagrada Escritura dice que el hombre llegó a ser un ser viviente. Génesis 2:7. Nada hay en el relato de la creación que indique que el hombre recibió un alma, es decir, alguna clase de entidad separada que en la creación se unió al cuerpo humano. La palabra hebrea nefesh, traducida como alma, denota individualidad o personalidad por su parte. La palabra hebrea del Antiguo Testamento, ruach, traducida como espíritu, se refiere a la chispa de la vida esencial para la existencia humana. Describe la energía divina o el principio vital que anima a los seres humanos y a todo viviente. El Salmo 146 dice que cuando el hombre muere, el aliento ruach sale, abandona el cuerpo, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu ruach vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastes 12:7. Compárese con Job 34:14. En la Biblia, ni Nichet ni Ruach detonan una entidad inteligente capaz de existir, separada de un cuerpo físico. Por lo tanto, cuando el ser humano muere, muere, no va a ninguna parte. Pero Pablo exclama triunfante: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 54, 55. Esta es la esperanza del creyente, que no nace de esta tierra sino del cielo. Así lo explica el apóstol Pablo. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que tienen esperanza. Pues ya que creemos en Jesús, que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios primero. Los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. Ver también 1 Corintios 15, 51, 55. Malaquías 4, 1, 3, 2, Pedro 3, 10, 13. O sea, no hay cielo, ni infierno, ni purgatorio después que tú mueres. Hay descanso. Pero mientras estemos vivos, hay esperanza de la resurrección en ocasión de la muerte, de la segunda venida de Jesús. Por eso, los primeros cristianos de la comunidad naciente se saludaban con la expresión Maranatá, Maranatá, el Señor viene, que consiste en una fórmula de ánimo para enfrentar las persecuciones y la muerte y un canto de vida. Aún los ritos de la Cena del Señor son entendidos desde la perspectiva de la esperanza trascendente. Pablo lo enseña diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias,
lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 23, 26. En consecuencia, al participar de los emblemas sagrados del banquete eucarístico, el cristiano ya no vive la nostalgia reminiscente del sacrificio acaecido, repitiéndolo como homenaje y recuerdo, sino como un anuncio de la redención venidera. Estos gestos de la comunión rescatan el pasado de la muerte a vida para proyectar un futuro esperanzador. El rito no queda limitado a una arqueología del pasado que a una crónica de la historia. Cabalga sobre la profecía para abrir un futuro de promesa garantizado por Dios. La cruz queda absorbida por la esperanza, la tumba abierta en aquel monte de Palestina. Ahora proclama el día cuando los férreos candados de los cementerios estallarán en pedazos y los seres retenidos en la dureza de la tierra emergerán victoriosos a la vida sin fin de la eternidad venidera. Por eso, esta disposición del Espíritu es llamada la esperanza bienaventurada. Tito 2:13. La feliz esperanza, a la bendita esperanza, ya que ella aposenta en alma como un firme ancla. Ver Hebreos 6, 17, 20. Es como un castillo, Salmo 91:2, o fortaleza, Zacarías 9:12, que nos protege de los males que puede acosarnos, además de seguridad y un apoyo sólido a la fe en Dios, nuestra esperanza. Ver Salmo 71:5, abriendo los horizontes del futuro en forma promisoria y dando una salida aún en situaciones de desgracia o desdicha. Ver Oseas 2:14, 15. Es la esperanza de una tierra nueva, donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas serán nuevas. Ver Apocalipsis 21:1-5. ¿Cómo alcanzar y cultivar esta esperanza? Hace solo un par de semanas conocí un matrimonio de creyentes jóvenes en Miami, Florida, en ocasión de un ciclo de conferencia que dicté en la Iglesia Adventista Hispana Los Peregrinos. Luego de la predicación del jueves, Aileen y Jorge me invitaron a cenar. Querían conocerme y querían contarme su historia. Acepté con gusto. Siempre hay una historia digna de ser escuchada de un inmigrante cubano. Luego de la cena tuvimos una conversación muy amena. La luz de una luna otoñal en una noche ciertamente benigna. Aileen y Jorge son jóvenes. Podríamos decir que apenas cursan la mitad de la vida, si no fuera que la vida no tiene mitades, porque la vida no se divide en etapas, solo la divide y la clasifica el recuerdo. La vida la vivimos en presente y como viene. Y estos jóvenes cubanos aprendieron a vivirla de ese modo, sin pedir explicación ni arrimarse a la queja. Los cubanos y los uruguayos hacen las combinaciones más estrafalarias para nombrar a sus hijos. Desde Washington Pérez a Leira González, que no es otra cosa que Ariel al revés González. El nombre cubano más original que conocí fue Usnavi, o sea, Usa Navi. Siempre hay una historia en nuestros nombres. Por eso le pregunté a Aileen por el origen de la vida de su nombre. Mi padre, Martín Saceta, tomó el nombre de su madre, Nelia, lo convirtió y como resultado me puso Aileen. Creo que mi nacimiento determinó mi carácter. Desde que mi madre me contó cómo nací, aprendí a vivir agradecida. Mi vida es un milagro, como al fin es la vida de cada ser humano. Yo nací en el hospital de maternidad, perdón,
de maternidad obrera en La Habana. A la tardecita de un caluroso 8 de marzo de 1976, nada normal, si no fuera que mi madre eligió Mar, el lugar donde quería darme a luz. El hospital estaba en reparación y los médicos apenas tuvieron tiempo de improvisar una sala de cirugía en uno de los pasillos del nosocomio. El parto se complicó y mi madre creyó que todo se había terminado cuando el médico le susurró al oído: ¿tienes otros hijos? Mi madre oró por mí, no por su vida, y finalmente me dio a luz exhausta y con dolor. El médico le dijo al final que fue un milagro que las dos hayamos salido con vida de ese trance. Jorge miraba con ternura a su joven esposa mientras ensortijaba en un dedo un mechón de su cabello negro azabache. ¿Acaso dibujaba en su recuerdo también su nacimiento y el milagro de haberse encontrado en la vida de esa mujer? La unión de dos personas siempre esconde un misterio. ¿Qué otras cosas determinaron su fe y tu destino? Le pregunté a Aileen. La escasez, hay un dicho que expresa: quien no sufrió escasez no guarda para después. Le pregunté, no sin cierta ironía, si ese era un dicho cubano, ¿quiénes ciertamente saben administrar la pobreza? Me dijo que no, y nos reímos. Pero es verdad, como dijo el filósofo griego Epicurio, el hombre es rico si se familiariza con la escasez. Había riqueza en estos jóvenes. Mi padre persiguió a Ailén. Fue un campesino que me enseñó muchas cosas de la simple observación de la naturaleza. Él puede discernir con exactitud el tiempo de siembra en el momento preciso del día. Parece tener un dispositivo en su cuerpo que le dice cuándo y dónde sembrar para sacarle fruto a la tierra. Lo huele en la humedad del aire. Mi padre me enseñó a esperar el tiempo justo para tomar una decisión. Me enseñó a interpretar los tiempos, porque como dijo el sabio Salomón, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Eclesiastes 3, 1, 2. ¿Y tu tiempo, Jorge? ¿Cuál fue? Le pregunté. Hay una bisagra en mi tiempo. Fue el 17 de agosto del 2010. Ese día sellé mi pacto con Dios en las aguas del Océano Atlántico, más precisamente en Miami Beach, cerca de donde estamos ahora. El bautismo fue el momento más importante de mi vida espiritual. Hay un significado profundo en las palabras de Jesús a Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. San Juan 3:5. Ese nacimiento fue el fruto de un proceso largo que comenzó en los primeros años de mi vida, de subidas y bajadas, de tirar y aflojar con Dios. ¿Y por qué fue importante el bautismo para ti? Porque el bautismo es una muerte, pero también una resurrección. El ser humano es un zombie, un muerto que camina. Todos estamos muertos, pero respiramos. La ceremonia del bautismo viene a decirnos que la vida no está en acto mecánico de la respiración, sino que está en Dios y en Cristo, el vínculo divino de la vida. Pablo lo explica de este modo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados con su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva? Romanos 6, 3, 4. Esta es la nueva vida que nos introduce en el reino de Dios, y creo que este pacto con Dios me abrió un horizonte nuevo para buscar una mujer de mi propia fe. Todo cambió para mí desde 17 de agosto de 2010. La charla se había vuelto interesante y el tiempo había volado. El mozo pasó por la mesa para preguntarnos si necesitábamos algo más. En realidad nos estábamos sugiriendo que no fuéramos. Quería cerrar el restaurante. Seguimos la conversación camino al hotel donde me hospedaba y le pregunté: ¿cómo esperan ustedes la venida de Cristo? Hay creyentes que se vuelven paranoicos y están tan ocupados y preocupados por la fecha del advenimiento
que se olvidan de practicar su fe. Ali se adelantó para responder. La fe nos ha unido con Jorge y desde que nos casamos hace 4 años nos hemos preguntado qué sentido puede tener nuestra esperanza para unir nuestra familia y establecer puentes con los demás. El capítulo 25 de San Marcos nos ayudó mucho a entender el sentido de nuestra fe. Todo el capítulo habla del significado de esta vida mientras esperamos el reino. Lo que finalmente se salvan son los que hacen algo por su prójimo. La verdadera religión no se trata acerca de lo que crees, sino de lo que haces con lo que dices que crees. No son las creencias las que nos hacen mejores personas, sino el ocuparnos de los demás, llevar el yugo con nosotros. Mi padre me enseñaba las lecciones de los bueyes que tenían en Cuba, de que él aprendía la clave para no sentir como una carga gravosa el compromiso con el dolor ajeno. Una buena yunta de bueyes está compuesta por un buey joven y otro más viejo, y uno más débil y otro más fuerte. El modo como está ajustado el barzón, el anillo de hierro, de madera o de cuero, por donde pasa el timón del arado en el yugo, te indica cuál es el buey que lleva más carga. Jesús usó la figura del yugo para referirse a la carga que Él está dispuesto a llevar. Él siempre llevará nuestra carga más pesada, porque Él es el más fuerte. Pero por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. San Mateo 11, 29, 30. Jorge y Ali se casaron el 20 de mayo del 2011. Tienen 2 hijos, Miguel de 4 años y Victoria de 1 año. Conforman una hermosa pareja de creyentes adventistas que administran Ángeles on Air Foundation, Fundación Ángeles en la Tierra. En Miami se dedican a reunir fondos para ayudar a niños enfermos cuyos padres no tienen medios económicos. La idea de la fundación surgió cuando Reivis Saceta, enfermero del Hospital de Niños Hobbs en Miami, le refirió a su hermana Ali el caso grave de Mónica, una pequeña criatura que había nacido en Saltillo, Coahuila, un pequeño pueblo de México con el síndrome de intestino corto. En realidad, la lucha de Mónica por sobrevivir había comenzado desde antes de nacer, cuando su madre supo que su hija nacería con una malformación. Primero quiso abortarla y como el padre se opuso, finalmente la mujer terminó abandonando a su familia. Mónica fue a parar a varios hospitales en México y fue desahuciada por todos los médicos excepto uno. El doctor de corazón tierno le dijo a su padre, Enrique Hernández, que intentara internarla en uno de los hospitales de los pocos hospitales del mundo que atendían casos como el de Mónica. Enrique pidió una visa humanitaria y a las 48 horas de la última internación de su hija viajó desde el Distrito Federal a la ciudad de Miami. Apenas se sentó con su hija en el avión, comenzaron a sucederse una serie de coincidencias. En primer lugar, Enrique le pidió a Dios que le ayudara a administrarle los medicamentos a su hija. No sabía cómo hacerlo. Terminó de orar cuando se sentó a su lado una bella joven que resultó ser enfermera y que se ofreció a administrarle la medicación. Cuando promediaba el viaje a un señor que estaba sentado detrás de Enrique, escuchó acerca del drama de aquel padre y le ofreció una suma importante de dinero para financiar los gastos del hospital. Pero ese dinero no alcanzaba para sufragar el $1.000.000 que costaría la intervención quirúrgica de Mónica. A las pocas semanas de esto, Reivis le refirió el caso a Aile y ambos fundaron Ángeles on Air Foundation para ayudar a niños necesitados. Hoy, Enrique Hernández es un creyente alentado por la bendita esperanza de la venida de Cristo. Mónica continúa con su recuperación. Ambos, padre e hija, están agradecidos
y Jorge y Ale, porque viven en su fe con buenas obras. 1 Tesalonicenses 1:3. Enseñanza bíblica, Jesús y la esperanza. San Juan 14:1-3. Introducción. Cuando concluyó, así concluye estas lindas historias narradas, hermanos, son testimonios muy grandes de lo que el Señor viene haciendo con cada una de las personas necesitadas, cada una que hemos sufrido en nuestras infancias. El Señor siempre está presente en cada una de la vida de todos sus hijos, en la vida de cada ser creado. Cristo viene pronto, Cristo te ama. Amén. Reciban muchas bendiciones.